cualquier caso. De hoy es cortita, no hay problema. Es un poco la vida de Hedy Lamarr, la actriz de Hollywood. No sé si la conocéis alguno. ¿Quién? Hedy Lamarr. Era una actriz de Lamarr. la época dorada de Hollywood. Trabajó con todos los grandes. Vale. Y es que tiene una vida no tan conocida que es muy, muy interesante. Pues nació como Hedwig Eva Maria Kiesler, Hedwig como la lechuza de Harry Potter, en 1914 en Viena, de padre judío ucraniano y madre judía húngara, que se convirtieron al catolicismo y la criaron como católica. Desde pequeña le interesó mucho la actuación, a los 16 años empezó a conseguir papeles secundarios en el cine y a los 18 protagoniza, esto es 1933, protagoniza Éxtasis, que es el primer film comercial que, además de mostrar muchos desnudos por parte de la señorita Hedwig, fue el primero en representar un orgasmo femenino en pantalla, obviamente fingido y de la época en cine mudo, pues muy exagerado, pero en aquel momento fue extremadamente rompedor en la sociedad. En Europa fue aclamada en la mayoría de países y multipremiada, en Estados Unidos y Alemania prohibida. En Estados Unidos por el contenido sexual y en Alemania por la ascendencia judía de esta mujer. Joder. El mismo año que se estrenaba la película también estaba protagonizando una obra de teatro haciendo de Sisi, la emperatriz, y ahí conoció a su futuro marido, que era un admirador muy insistente, llamado Friedrich Mendel, que era un comerciante de armas y el tercer hombre más rico de Austria en aquel momento. Ella, jovencísima, decidió que le haría oídos a sus peticiones y acabaron casándose ese mismo año, cuando demostró él, inmediatamente después de casarse, que era tremendamente controlador, la recluyó en su mansión sin poder salir ni de compras, le prohibió participar en nuevas películas y se gastó un dineral en intentar comprar y destruir todas las copias de la película. No le gustaba nada que la gente supiese que su mujer fingía orgasmos en pantalla, pese a que a él le había empezado a gustar por eso mismo. Joder. La cosa es que ella no pudo más y después de 3 o 4 años se escapó hacia París disfrazada de sirvienta, con todas las joyas que pudo cargar. De París se fue a Londres y en 1937 se reúne con Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, los fundadores originales, que la contrató con la condición de que cambiase su nombre de Hedwig Kiesler, que es como salía acreditada en sus películas austríacas, a Hedy Lamarr, que es el nombre conocido ya para la época dorada de Hollywood. La cuestión es que no quería que se vinculase con esa película en concreto, que en Estados Unidos había sido prohibida por obscena. La cuestión... Ella empezó a ascender inmediatamente, empezó a trabajar con todos los grandes de Hollywood, protagonizando películas en su época de enorme éxito. Al principio siempre hacía de femme fatale extranjera, pero poco a poco se convirtió en actriz por su propio mérito y no solo por su atractivo. Pero pese al éxito que tenía como actriz, ella sentía que no estaba haciendo suficiente por luchar contra el fascismo. Y dado que era extremadamente inteligente, pero extremadamente, intentó unirse al Consejo Nacional de Inventores para ver qué podía aportar. Fue rechazada argumentando que aportaría más si usase su éxito como actriz, que vendiese bonos de guerra, que, vamos, era una chica guapa y no podía ser que fuese lista también. Se dedicó a vender bonos de guerra, estuvo solo 3 meses y recaudó el equivalente a 350 millones de hoy, haciendo efectivamente de chica guapa tonta. Tenía que decir que solo iba a besar a no sé qué actor que aparecía junto a ella si suficiente gente donaba dinero. Y donaban una barbaridad de dinero solo por verla darse un beso con el hombre. Bueno, esto es lo mismo que ha hecho De Gref hace nada en el directo bueno, De Gref es un youtuber muy conocido por el tema del Fortnite y tal, y también está haciendo esta clase de cosas ahora, ¿no? El YouTube español está un poco saturado de salseo, es un poco petardo ya, francamente. Bueno, o sea, hay diferentes los figuras youtubers de ahora YouTube. también para conseguir audiencia empiezan aquí a Yo me preguntaba algo... Salsa rosa. Me parece No, interesante pero, por ejemplo, preguntar, porque el otro... antes de que decir que había recaudado 350 millones de euros, estaba pensando que a lo mejor como inventora
fíjate lo que pudiera haber hecho y lo que a lo mejor en la historia nos ha costado este sexismo crónico. Sí, Luego has dicho que ganó 350 millones de euros y es casi reforzar esa decisión sexista, pero bueno. No, porque ella lo que hacía lo hacía bien. O sea, ella misma ideaba esa explotación suya, porque sabía lo que quería el público de calle, por decirlo de alguna manera. Sí, pero se ganó dinero a través de la estupidez. Probablemente como inventora hubiera conseguido algo también tremendo. Sí, y Espera, que no ha terminado la historia. Y lo consiguió, efectivamente. Sí lo consiguió. Lo que pasa es que sin crédito ninguno hasta hace bastante poco. La moraleja... A ver. Claro, ¿Y qué consiguió? Era totalmente autodidacta, ya no había estudiado ingeniería ni nada parecido, pero le encantaba la electrónica y le encantaba la ingeniería y había hecho un montón de inventos de menor calado. Había hecho una mejora para los semáforos que más tarde se acabó aplicando. Inventó refrescos carbonatados en pastillas, algo muy futurista para la época. O sea, te echabas una pastilla efervescente y te salía una Fanta. O sea, el Tang inventó. El Tang de toda la vida, vamos. Sí, pero efervescente. Muchas décadas antes, de todas formas. El Tang creo que es de los... Bueno, décadas no, lustros. El Tang creo que es de finales de los 50, que lo inventaron de verdad para los astronautas. No, mira. Lo pero de los polvos sección, Sí, pues mira, podía hacer una de historia de la comida espacial. Sería buena, ¿eh? Sí, pues mira, para la semana que viene, prometido. Perfecto. Pero bueno, la cosa es Hedy Lamarr estaba en la alta sociedad, se codeaba con todos los grandes y una de esas personas con las que había tenido algún pequeño affair, se supone, era Howard Hughes, el magnate de la aeronáutica. No sé si visteis la película de El aviador que le interpretaba Leonardo DiCaprio. Sí. Era un inventor, millonario y playboy, el Tony Stark de la vida real. O sea, en aquella época siempre estaba con las bellezas más famosas. Howard Hughes no era un superhéroe. Hombre, pero inventaba todos los mejores aviones del mundo en aquel entonces. Bueno, sí, eso es verdad. Y los más futuristas. Y de hecho salía en la película de superhéroes Rocketeer, atribuyéndole parte de la invención del cohete. Correcto, sí. Pero bueno, nada, Howard Hughes, en una fiesta ella le sugirió que hiciese más aerodinámica la forma de su nuevo avión, que con eso ahorraría combustible y ganaría velocidad, y tuvo toda la razón y fue un éxito. Así que el tío se quedó impresionadísimo y puso a su disposición a un equipo entero de científicos para que hiciesen sus deseos realidad. Ella estaba con él. ¿Cómo? Qué bueno. Sí. Pues ella tenía aquí a sus esbirros listos para hacer sus inventos y solo le quedaba dedicarse a uno, que por desgracia no fue usado al final en la Segunda Guerra Mundial, pero a día de hoy es tremendamente influyente, que es el sistema de salto de frecuencia. Lo pensó originalmente porque no se fabricaban torpedos teledirigidos, que llegarían mucho más lejos que los torpedos con cable que se usaban entonces. No se podían fabricar teledirigidos porque bastaría con un emisor más potente para piratear la frecuencia y volverlo en tu propia contra. Así que era demasiado peligroso. Y ella, todo de forma extremadamente casera, junto a un amigo suyo que era un pianista llamado George Sanceril, inventó el salto de frecuencia con parte del mecanismo de un piano eléctrico de la época y un emisor de radio. Esto simplemente hace que... Era una genio, ¿eh? Sí, totalmente. Esto, insisto, sin haber estudiado nada relacionado, simplemente como aficionada. A nadie se le había ocurrido que se podía hacer tal cosa. Le salió perfectamente, además, con materiales muy caseros. El prototipo original sigue existiendo y ves que es de madera y pintado con lápiz. Mira, podía haber puesto el ejemplo de esta actriz Alo cuando ha preguntado Rocío qué opinamos de la educación formal, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí está Leonardo da Vinci, que tampoco había recibido formación y era el mayor genio de su época. Y Paco de Lucía tampoco tenía formación. Sí. ¿Ah, no? Sí, hay. No sabía leer una partitura. Hay muchos genios amateurs. Bueno, y entonces... Nada, el sistema este de salto de frecuencia lo que hace es que la frecuencia va saltando aleatoriamente y a no ser que tengas
un emisor y un receptor sincronizados, no hay manera de interferirla. En aquel entonces les parecía que era carísimo de fabricar y no se implementó en sus torpedos, aunque para los 50 ya estaba implementado. Oficialmente, como era alto secreto, ella no estaba acreditada ni recibió nunca ningún, ya no dinero, sino reconocimiento, pese a que la patente era suya. Y solo se hizo público esto cuando la patente venció. O sea, cuando ya no tenían que pagar ni a ella ni a sus herederos. Es increíble. Gracias al sistema de salto de frecuencia tenemos, aparte de misiles teledirigidos para poder matar gente impunemente, tenemos cosas como el Wi-Fi o el Bluetooth, que no se interfieren unos a otros gracias a ese sistema. Hoy en día está absolutamente hasta en la sopa. Cualquier dispositivo wireless necesita un sistema de salto de frecuencia y todo esto se lo debemos exclusivamente a ella. Joder, chapó, pedazo de historia, tío. Nos comenta Es que Iris. Cuando has Iris, empezado la historia no me imaginaba para nada que iba a terminar en esto. Sí, sí. nos Buenísimo. comenta Iris en el chat del grupo, o sea, en el chat de Facebook. No olvidemos que los genios son genios por algo. No se enseña a ser genio, se nace. Gran beta. Exacto. Que, Bueno, pues eso impresionante, es otro debate. impresionante. Es decir, pues bueno, Heidi Lamar, bueno, o Hedwig. Hoy me parece mucho más romántico llamarla como la lechuza de Potter, o sea, Hedwig. Sí, Muchísimo más mola más. romántico. Gracias, porque este dispositivo ahora mismo funciona gracias a ti. Sí, sí. Así que, bueno, algo más. Aparte de la primicia, que por fin nos ha soltado una primicia de que nos has dicho de que vas a hablar el programa que viene, ¿algo más? No, por finiquitada.